Pues abrir una de esas cuentas de Panamá no es ilegal. Muchas grandes multinacionales las contratan, pero pueden convertirse en ilegales, depende de para qué se utilicen. Para saber algo más de estas sociedades offshore, Inma Gómez Lobo está en la Asociación Española de Asesores Financieros y Tributarios. Inma. Buenos días. Sí, como decís, en principio abrirse una cuenta en Panamá no es ilegal. Otra cosa es que resulte chocante porque tanta gente tan relevante tiene una sociedad offshore en Panamá. Vamos a aclarar, a explicar todo este asunto para entender mejor esos papeles de Panamá. Estamos con José Manuel Sánchez Moral, él es portavoz de esta Asociación Española de Asesores Financieros y Tributarios. Por aclararnos antes de nada con los términos, vamos a explicar, si le parece, qué es una sociedad offshore. Bueno, muy buenos días, Inma. En principio, una sociedad offshore se caracteriza por algunas notas, fundamentalmente porque frecuentemente está ubicada en un territorio considerado como paraíso fiscal, pero adicionalmente se presentan una serie de características como puede ser la habitual carencia del ejercicio de una actividad económica por lo menos conocida, y además se presentan unas notas como son la opacidad en la identificación de sus tenedores últimos, la extrema confidencialidad, y frecuentemente existen en estos territorios pues mecanismos, uno de ellos podría ser el secreto bancario llevado a sus últimas consecuencias, que dificultan la identidad o la identificación de los tenedores últimos. O sea, que una sociedad offshore es una sociedad que nos permite tener nuestro dinero oculto, no dar demasiados detalles de dónde procede ese dinero, por lo menos relativamente, confidencialidad. Efectivamente. Vale, y paraísos fiscales, ¿qué es exactamente un paraíso fiscal? Un paraíso fiscal hay que atender fundamentalmente a la normativa internacional y a la normativa interna, ¿no? En el caso concreto de España, los paraísos fiscales serían aquellos que están incluidos en el Real Decreto por el que España, digamos, que lista los territorios considerados como paraíso fiscal, pero no solamente eso, sino que a modo de cláusula de cierre, la normativa española lo que establece es que un paraíso fiscal no solo es el que está en la lista, sino además todos aquellos con territorios con los que España no tiene suscrito un convenio para evitar la doble imposición internacional con acuerdo de información, de intercambio de información tributaria, y adicionalmente también la propia norma establece que serían considerados territorios como paraísos fiscales pues todos aquellos en los que no exista un impuesto análogo o similar a nuestro impuesto sobre la renta de las personas físicas, al impuesto sobre sociedades o en su caso al impuesto sobre la renta de Tenemos una complicación añadida, y es que hay países que para unos estados son considerados paraísos fiscales, para otros no. En el caso de España, por ejemplo, no se considera Panamá paraíso fiscal. Bueno, en el caso de Panamá existe un convenio para evitar la doble imposición suscrito, si no recuerdo mal, en el año 2011, y efectivamente Panamá ha estado incluido en el listado, la llamada lista negra de paraísos fiscales, hasta el momento en el que ese convenio entra en vigor y surte plenos efectos, efectivamente. Luego tenemos unas sociedades que nos permiten ocultar el origen del dinero, estar más o menos oculta nuestra identidad, y lo tenemos en lugares donde es fácil evitar el pago de impuestos. ¿Esto no es ilegal? Vamos a ver, el hecho de mantener una cuenta o una sociedad en un territorio considerado paraíso fiscal en sí mismo no es ilegal, siempre y cuando bien los activos de los que proceden los fondos con los que se ha nutrido la cuenta o con los que se ha constituido la sociedad estén suficientemente justificados y por supuesto no provengan de la comisión de ningún ilícito, y al mismo tiempo pues se declaren no solo los rendimientos, sino también, en el caso de estar obligados a declarar ese patrimonio, pues se declaren la titularidad de esos activos o esos bienes, en este caso situados en un paraíso fiscal. Veíamos que algunos partidos de la oposición están pidiendo ya que comparezca el ministro Montoro para decir las personas españolas, patrimonio español, que están en esa lista, explique si se acogieron a la amnistía fiscal. Si se hubieran acogido, ese dinero, sea como sea, ya estaría legalizado, si su procedencia es legal. Podrían decir libremente pues que están ya legalizados, no tendría ningún problema. Efectivamente, con algún matiz. En primer lugar, habría que señalar que toda la información tributaria de un contribuyente, absolutamente toda, y no solo la procedente de la regularización extraordinaria o llamada por otros amnistía fiscal, es absolutamente confidencial. En segundo lugar, hay que señalar que
la normativa que aprobaba el proceso de regulación extraordinaria establecía unas condiciones para dotar de plena validez a esa regularización extraordinaria. Entre ellas, y no era infrecuente en el caso del proceso de regularización extraordinaria, exigía que a 31 de diciembre de 2013 la titularidad jurídica y la titularidad real de los bienes, de los activos regularizados coincidieran. Con lo cual, en el caso de contribuyentes en los que esa titularidad jurídica no coincidiese con la titularidad real, pues no podríamos considerar que esa regularización ha sido efectivamente practicada. Esto me lleva a otra duda. Hay caso de algunos mandatarios que han salido en estos papeles, como el presidente de Islandia o el de Ucrania, que son ellos mismos los titulares de la cuenta, pero se dan muchos casos en los que hay relación de parentesco, de amistad muy cercana. El caso de los amigos de Putin, el padre de Cameron. Bueno, aquí tenemos el caso de la infanta doña Pilar de Borbón, hermana del rey emérito, que además canceló esa sociedad cuando el rey abdicó. ¿Estas sociedades puedes manejar testaferros? ¿Es lo que se suele hacer y en ese caso qué consecuencias tiene no ser uno el titular, sino que sea un testaferro? Bueno, dependerá de los casos. En cualquiera de ellos, estos territorios, estas jurisdicciones, sí se caracterizan también porque están dotados de una normativa mercantil relativamente ágil y que facilita todos estos movimientos. El actuar mediante personas interpuestas, mediante fiduciarios o mediante administradores de hecho o de derecho, que son terceras personas que directamente gestionan los intereses de esas sociedades en el extranjero. Es relativamente frecuente. Bueno, vamos a dejar claro que en este caso no estamos diciendo que esas personas estén actuando de testaferros y que en cualquier caso se tendrá que investigar, pero es legal. Y adicionalmente hay que señalar que pueden existir otros motivos al margen de la evasión fiscal que llamen a alguien a poder constituir una sociedad en un territorio de esta naturaleza. Hay un caso entre los nombres que han salido también muy llamativo, el de los hermanos Almodóvar, que se han apresurado a decir que ellos tuvieron una sociedad ahí en los 90 y la cerraron. Me comentaba usted que esto ha salido a relucir ahora. Quizá también estamos, me decía, en un momento en el que este tipo de sociedades, este tipo de cuentas en sitios como Panamá están ya un poco de modé. Sí, ¿por qué? Efectivamente, esto está llamado a desaparecer, efectivamente, y por varios motivos. Fundamentalmente porque tanto los organismos internacionales como los propios Estados están haciendo un esfuerzo conjunto, y nos consta a todos los profesionales del sector, en tratar de limitar estos mecanismos opacos, siempre buscando la transparencia en las operaciones internacionales, y desde luego existe también un compromiso indudable por parte de todos los Estados orientado a la prevención del blanqueo de capitales. Prevención del blanqueo de capitales que está muy vinculada a la prevención del terrorismo y de otros delitos evidentemente graves. Sí, porque luego habrá que explicar que la parte, digamos, más preocupante, más allá de la ética, la estética de que esos patrimonios estuvieran ahí ocultos, es qué pasará con esas otras cuentas que no han trascendido todavía, porque los nombres no son famosos, pero no sabemos qué hay detrás o a dónde va ese dinero. Una última cuestión, decía usted, bueno, este tipo de ingeniería financiera para tener el patrimonio oculto o para intentar evitar pagar menos impuestos empieza a estar pasada de moda. ¿Tenemos ya un sucesor en este tipo de prácticas? Bueno, no, evidentemente yo creo que en ese sentido los contribuyentes en general, incluso los grandes patrimonios, están llamados a ser un poco la voz de la conciencia también en todo esto. Los profesionales procuramos en todo caso siempre asesorar en la línea de que estas prácticas no están en absoluto en consonancia con las tendencias no solo normativas sino evidentemente éticas internacionales y desde luego nacionales, y no nos consta que existan sucesores en esta materia en este momento. Señor Sánchez Moral, portavoz de la Asociación Española de Asesores Financieros y Tributarios, muchas gracias por explicarnos hoy cómo funcionan este tipo de sociedades. Muchas gracias a ustedes.